Domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. Celebramos esta fiesta instituida por San Juan Pablo II que nos habla de esa misericordia que nace del costado atravesado de Cristo, esa presencia viva que nace y vive desde la resurrección de Cristo, porque somos hijos de la luz que es Cristo mismo, el sol salutis que decíamos en Navidad, nos lleva a la luz, nos lleva a ser luz en el mundo, con los hermanos, pero todo mirando a esa luz que hemos recibido, esa luz que nos dio en el día de nuestro bautismo, una mirada luminosa. Por eso Pascua es un lugar especial para llenarnos de la presencia vivificadora de Cristo, de esa presencia resucitada de Cristo que está en medio de nosotros. Por eso leemos y acogemos los hechos que dieron origen a la Iglesia. Esta primera lectura que nos habla de cómo, por el conocimiento de lo que ocurrió con Cristo, estamos nosotros aquí. Estamos porque Él ha resucitado. Su resurrección nos abre la puerta para ser y dar vida eterna. Es Cristo resucitado quien nos llama a ser un lugar donde sea todo acogido. Acogido para sanar, acogido para curar, no para decir todo vale, no. Acogido para parecernos cada vez más a Cristo. Porque los creyentes tenían un solo corazón y vivían vivían de la manera que ellos creían y vivían de una manera contundentemente buena. Compartían sus bienes, no había necesitados, eran vistos por todos como alguien que ellos querían también ser. Seguramente esto no era así del todo. Esa era la meta a la que estaban llamados, pero es una meta real, es una meta a la que nosotros tenemos que acudir con humildad. Esa meta que nos llama a ser vida entregada, a escuchar, mirad cómo se aman ellos que son los que nos muestran el camino. Por eso tenemos que conseguir que la Iglesia sea un lugar donde vivamos para el Evangelio, vivamos con todos, con el prójimo, para poder vivir de esta manera. Ese Señor que nos llama, que nos dice la segunda lectura, que nosotros tenemos que vivir así, porque Dios ha vencido al mundo, no porque el mundo sea malo, sino a la mundanidad que aparece en medio de nosotros. Fijaros qué shock tenía que ser para los discípulos el día de la Pascua ver aparecer a aquel que había sido condenado, aquel que decía, os perdono los pecados, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Cristo nos muestra que con su resurrección Él también perdona los pecados y nos entrega su espíritu para que seamos espíritu en el mundo. Y a Tomás, ¿qué le ocurre? Tomás, ante esa noticia tan contundente, necesita verlo, porque los testigos no le acaban de convencer. Necesita verlo porque su vida no ha cambiado del todo. Ser testigo de Cristo es que tu vida cambie, y eso es más paulatino de lo que nos gustaría. Por eso este Cristo resucitado en medio de nosotros, aun con nuestras dudas o nuestras puertas cerradas, hace presente su luz, su paz, y nos da la fe para movernos en el mundo. Dios de misericordia infinita, que reafirmas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo, que nos ha purificado del Espíritu, que nos ha hecho renacer, y de la sangre que nos ha redimido. Este domingo de la Divina Misericordia comienza la oración aludiéndola a ella misma. Esa misma misericordia que reafirma nuestra fe en Cristo resucitado, con la celebración de las fiestas de Pascua. Por eso nosotros tenemos que dejar a la gracia de Dios que actúe para acrecentar los dones que de ella vienen. Esta es la única manera que tenemos de poder comprender esa riqueza inestimable que procede del bautismo, que nos ha purificado de todo mal, y del Espíritu que nos ha hecho renacer, y de esa sangre derramada del costado
que nos redime de todos nuestros pecados, que nos hace volver a esa gracia inicial que recibimos el día de nuestro bautismo por la infinita misericordia de Dios. Las ofrendas que te presentamos y haz que, robados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. En esta oración sobre las ofrendas le pedimos al Señor que acoja, que reciba estas ofrendas. Si hemos tenido bautismo en nuestras parroquias, presentamos también como ofrenda agradable a Dios a todos aquellos que han recibido el bautismo. Y por eso, renovada la fe y el bautismo, en esta Eucaristía pascual podemos ser bienaventuranza. Podemos ser la bienaventuranza que el mundo necesita. Y en esa bienaventuranza que todos estamos llamados a ser y a recibir en la vida eterna. Bienaventuranza vivida en comunidad y llevada al mundo. Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Volvemos al prefacio primero de Cuaresma, que nos habla del día. Todavía estamos hoy en el día de la resurrección del Señor. Es la octava. En 8 días celebramos siempre la presencia del Señor en medio de nosotros para poder de esta manera ser vida en el mundo. Y por eso este prefacio nos ayuda a ver cuál es el verdadero Cordero. El verdadero Cordero y sacerdote es Cristo mismo, que se presenta delante de los discípulos y les muestra las llagas. Sacerdote y víctima, que ha quitado el pecado del mundo. Muriendo ha destruido la muerte, para mostrarnos ese camino que nos llama a la vida que todos tenemos. Porque la muerte es destruida. Es el mismo Cristo que con su resurrección restaura la vida y nos otorga la vida eterna. La muerte destruida por aquel que es la vida eterna. Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Terminamos la Eucaristía pidiendo al Señor que nos conceda que la acción del sacramento pascual en cada uno de nosotros nos ayude a perseverar siempre en esa llamada a la vida y a una vida eterna que todos tenemos que vivir, porque todo este camino hacia la resurrección no tiene otro sentido, no tiene otra llamada que el escándalo de la tumba vacía, que nos muestra que Cristo vive y Cristo vence a la muerte.